¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a otro programa de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, realizado por la Comisión Fiscal, en donde abordamos temas de interés en materia fiscal para todos nuestros asociados y público interesado. El día de hoy, pues tenemos un tema importante, un tema relevante que resultaría de mucho interés a no solamente a las personas morales, sino también a las personas físicas, porque ellas son quienes se benefician de este concepto que se les paga, que es el denominado dividendo o utilidades que pagan las personas morales. Pero antes de iniciar, pues quiero dar la bienvenida como cada lunes al maestro José de Jesús Millarufe, quien estará con nosotros y ha estado ya desde siempre en el programa. Jesús, hoy tenemos un muy buen programa, creo que es un tema que sobre todo al sector empresarial le es de mucho interés, sobre todo por la implicación que tiene el recibir este recurso, este dividendo, que es prácticamente el producto de su trabajo de todo un año. Jesús, bienvenido. Hombre, gracias y muy amable, y obviamente gracias a nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, José Manuel Miranda de Santiago, que nos da la oportunidad del equipo de producción, y obviamente tenemos dos grandes invitados conocedores del tema, ¿no, Miguel? Sí, pues primero tenemos que nada al maestro Luis Poblano, quien es integrante de nuestra comisión fiscal, experto en temas fiscales y seguramente ya muy conocido por todos ustedes porque no es la única vez que está aquí con nosotros en el programa. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Tienes No te apagado tu oímos. micrófono? Perdón. Te Buenos tienen días, buenos prohibido hablar. días. Sí, exactamente. Buenos días, aquí un gusto estar en este programa. Esperemos que lo que comentemos sea de interés para todos. Seguro que sí. Y bueno, también tenemos a otro integrante de los más jóvenes de la comisión, a Eric Vázquez Corona, quien también es integrante de esta comisión y estará también comentando y aportando conocimientos y temas y análisis respecto de este tema. Eric, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues prácticamente aquí ya hablando de un tema que se vive cada mes y creo, bueno, no creo, es importante conocer prácticamente qué es esto de los dividendos o este reparto de lo que corresponde a los dividendos a cada uno de los accionistas o socios. Entonces, para que todas las personas que nos van siguiendo o nos están viendo prácticamente sepan todo lo que conlleva prácticamente este dividendo, ¿no? Claro, pues bueno, pues ya está el tema puesto sobre la mesa. Como les comentaba, creo que es un tema muy relevante para el sector empresarial, a los empresarios, porque al final del día es cuando reciben el producto del trabajo de todo un año. Pero en este punto, si les parece bien, podremos platicar desde un principio, pues, qué es lo que menciona o lo que señala la ley mercantil respecto de la distribución de dividendos. Luis, lo puedo hacer en Fíjate, cualquier momento. Jesús, adelante. fíjate, Miguel, perdón, es importante entender de qué rendimiento estamos hablando y de qué acción o de qué documento te hace miembro de una persona moral. Sí es importante mencionarlo por lo siguiente, porque si a mí una SA, una SDRL me da un rendimiento, pues se podría llamar como un dividendo. Pero si ese rendimiento o esa utilidad se les da a integrantes de las sociedades o asociaciones civiles, se puede llamar salario. Si nos lo da, si nos lo da una sociedad de inversión, se llamaría interés. Y si nos lo da un certificado de participación inmobiliario no amortizable, sería arrendamiento. Entonces, es importante entender, y como tú lo marcaste ahorita, es tratarlo a partir de, obviamente, la legislación del derecho federal común, que es la ley de sociedades mercantiles, ¿no? Que establece, obviamente, qué obligaciones tiene, ¿no? Nada más hacemos la aclaración para que, obviamente, nuestros invitados, que son grandes conocedores de esto, hablen de ese dividendo a partir de una sociedad que está legislada a partir de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Claro, creo que es un aspecto importante porque hay varias reglas ahí que yo creo que es importante tomar en consideración. Luis, ¿puedo distribuir dividendos cuando yo quiera? ¿Hay algo que tenga que hacer antes de distribuirlos? ¿Todos pueden distribuir dividendos? Es decir, ¿todas las personas morales pueden distribuir dividendos? ¿Qué dice en ese sentido la ley mercantil? Bueno, buenos días a todos. La ley mercantil, la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues obviamente establece que vamos a repartir utilidades primero cuando se generen utilidades y hay reglas para poder distribuir las utilidades, entre ellas que cuando hay pérdidas fiscales, primero, pérdidas contables, primero se deben de absorber las pérdidas y después el remanente que quede, ahora sí se podría distribuir. Me gustaría abundar un poquito en lo que acaba de mencionar el maestro Milla y precisamente respecto a tu pregunta, ¿podría yo repartir utilidades sin haber utilidades? Fíjense que en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 85 y el 123, el 85 habla de sociedad de responsabilidad limitada y el 123 habla de sociedad anónima. En estos dos artículos habla que cuando se constituyen estas dos sociedades, se puede establecer en los estatutos que se le repartan a los accionistas por su capital un interés que no rebase del 9%, no más de 3 años. Y entonces ahí estaríamos hablando de que puede ser que en los primeros años yo tenga pérdidas contables, pero si en los estatutos establecí que puedo repartir intereses, entonces reparto intereses y ahí nos dice, y eso se cargará a gastos. Sin embargo, en el artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fracción primera, nos dice que precisamente hace referencia a esos artículos, dice, cuando repartas esos intereses que pactaste cuando te constituiste, tienen calidad de dividendo. Y como no tienes CUFIN, tienes que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, a la pregunta que nos hacías, ¿podría yo repartir utilidades? No, no son utilidades, se manejan como intereses, no más del 9% anual por el capital y no más de 3 años. El artículo 85 y 123 habla de esas dos sociedades y el 140 en la fracción primera dice, si repartes eso como interés, para efectos fiscales no son intereses, son dividendos, precisamente. Fíjate que es importante lo que estás diciendo, porque aquí estamos hablando de acciones preferentes, o sea, acciones de inicio. Es muy importante lo siguiente porque esas dos que tú estás mencionando, al igual que otras que están en esa fracción primera, que tiene varias cosas extraordinarias, es que cuando yo quiero tener dinero para invertir en mi empresa, pues una cosa es que yo invite a ciertas personas y decirle, oye, pues, ven, quiero que seas mi socio, oye, pero si estás perdiendo, oye, pero si estás iniciando, no te preocupes, te voy a dar acciones preferentes. O inicio un nuevo producto, ¿no? Ya son acciones preferentes y como tú lo estás marcando, está hablando de algo que está perfectamente claro en la Ley General de Sociedades Mercantiles y que establece que ahí, desde el punto de vista contable, que también mencionaste que es que desde ahí se reparten los dividendos, no de la fiscal, pues se pueda o se tenga que repartir. Y bueno, contablemente, que es una diferencia entre contable y fiscal, se considera un interés y para este caso se considera dividendo. Y ya tocaremos después lo que sería la fracción segunda del artículo 140, pero sí es importante de estas acciones preferentes. Sí, es un beneficio que, como bien comenta Luis, se asimila a dividendo, pero no lo es. La ley mercantil lo manda a resultados, no lo manda a gastos generales. Digamos que, Luis, sería algo así como también financieramente un dividendo disfrazado de interés. Exactamente, sí. Finalmente es un dividendo disfrazado de interés porque la forma de remunerar a los accionistas con su calidad de accionista es a través de los dividendos. Sin embargo, es una forma de atraer a los accionistas. Si me invitas a una sociedad donde voy a invertir mi capital, pues y vas a tener pérdidas, pues no me es atractivo. Mejor lo dejo el dinero guardado en el banco y que me dé un interés mínimo, ¿no?
Entonces, estas dos modalidades, estos dos artículos lo que hacen es precisamente ser un atractivo para el accionista, para el inversionista, pues para tener un rendimiento y no me vaya yo en ceros, si no, pues mejor dejo mi dinero en el banco y tengo un interés mínimo, ¿no? Claro. Entonces, en Ahora, ese sentido va. comentabas, Luis, que no se puede distribuir dividendos si no hay utilidades. Y un tema ahí con las pérdidas. Eric, soy empresario y pues yo desconozco de los temas financieros y mucho menos de los fiscales. ¿En dónde yo veo, en qué documento contable yo puedo observar si puedo retirar o no utilidades? Claro, sí, en este caso vamos a presentar una declaración anual nosotros como persona moral y aparte debe hacerse una asamblea ordinaria de accionistas. ¿Para qué? Para que se vincule en este caso el importe de utilidades declaradas en caso que las haya. Y en esta asamblea que se puede fundamentar en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero eso se tiene que hacer dentro de los 4 meses al término del ejercicio, en esta asamblea ordinaria. ¿Para qué? Para que se pueda ya acordar, en este caso, el reparto de esas utilidades. Y hay un documento muy importante que se aprueba en esa asamblea que comentas y que elaboramos nosotros como, creo que todos somos, sí, ¿verdad? Todos somos contadores. Que ahora Jesús creo tuvimos que que no, hacer ¿verdad? 4, ¿no? Jesús, ¿eres contador? Bueno, Pues he de decirte, estamos contando lo que dice la ley, ¿no? he de Nada decirte más. que Luis, Eric y un servidor somos licenciados en contaduría. Si no me equivoco, tú eres contador público, ¿no? CP. Sí, es que en aquel entonces, en los inicios de la contaduría, así se decía. Ah, no, ya es que te tocó conocer a Luca Pacioli. No, yo lo asesoré a Azúcar Pachotti. Ah, bueno. Oye, Miguel, aquí déjame decirte que la característica especial que tuvimos este año, te refieres a los estados financieros, que ahora tuvimos que hacer los 4 estados financieros básicos para efectos de la declaración anual, ¿no? Entonces es ahí donde tuvimos que elaborarlos y es lo que se aprueba en esta asamblea que menciona Eric, efectivamente, que se hace dentro de los 4 meses siguientes. Ahí los accionistas aprueban los estados financieros, aprueban los resultados y en base a eso toman la decisión, deben de tomar la decisión si se van a repartir dividendos o si las utilidades se quedan reinvertidas en la sociedad. Claro. Ahora, soy empresario, ya me enseñó Eric y Luis, mis asesores, los estados financieros y dicen, sí hay utilidades, pero veo la declaración anual, Eric, y dice que hay pérdida. O sea, ¿por qué razón yo veo en mi estado financiero que hay utilidad y en el fiscal tengo pérdida? Financiero, utilidad, y en el fiscal, pérdida. ¿Qué conceptos podrían originar esas diferencias? Porque se da, ¿no? Puedo tener fiscalmente utilidad y contablemente pérdida, o contablemente pérdida y fiscalmente lo contrario. Claro, pues uno de los principales factores para que haya una utilidad, una pérdida fiscal y una utilidad contable, un concepto importante es en este caso el ajuste anual por inflación, que si nos da un importe como deducible, va a incrementar las deducciones autorizadas y por ende esto va a superar el importe de los ingresos y en su caso determinar una pérdida fiscal, pero nosotros contar con una utilidad contable. Claro, pues Digo, sí, los sí. conceptos puede ser la depreciación contable igual a diferencia de la fiscal, porque si nosotros podemos deducir un automóvil, un camión o cualquier equipo de transporte al 25% y queremos ahí hacer la opción de cambiarlo o tener ese porcentaje, pues nosotros sabemos que hay unidades que tienen una vida útil realmente más allá de los 5 años. Eso es una parte de las partes más importantes cuando se toma la decisión de hacer una depreciación diferente. Normalmente, salvo en empresas un poquito, vamos a hablar de pymes, no de las grandes, sino de pymes, pues estamos hablando que ya las decisiones ya se pueden tomar a partir de lo que son los estados financieros. Pero la inmensa mayoría trata de empatar
lo que es la utilidad fiscal y la utilidad contable, independientemente como de los cuatro estados financieros que se tienen que presentar, como Luis lo estaba diciendo. Entonces, sí es importante tener la diferencia de que si yo voy a tomar decisiones diferentes a lo que son las deducciones fiscales para determinar esa utilidad diferente, debamos de saber que es muy importante hacerlo, porque si yo distribuyo dividendos que no provienen de la parte financiera, pues eso se considera reducción de capital. Y ese es otro problema más grande todavía, porque ahí estamos hablando ya de la determinación de una disminución y tendríamos que irnos a hacer el cálculo necesario para ver lo que es realmente el dividendo a partir de esa diferencia, ¿no? Que sería otra forma de, como bien comentaba Luis, de distribuir utilidades sin que haya distribución de utilidades, ¿no? Una reducción de capital sumándole ahí un premio, ¿no? Por eso el artículo 77 de la ley nos da un mecanismo para determinar si en una reducción o reembolso de capital hay una utilidad distribuida, pero bueno, ahí es un tema también importante que revisar. Entonces, vean, la ley mercantil dice, solamente distribuyes utilidades si hay utilidades, ¿no? Si hay pérdidas, las tienes que amortizar. Nadie puede llevarse más utilidades de las pérdidas que generó. Entonces hay que, de alguna manera, amortizarlas, si me permiten decirlo así también, contablemente, fiscalmente podemos tener ese tipo de discrepancias. Ahora, hay dos aspectos importantes en la distribución, porque hay reglas en la distribución que le aplican a las personas morales y hay reglas que le aplican a las personas físicas. Y entonces yo quisiera que Luis nos comentara una de las dos y Eric pues, nos comentara la otra. Hay reglas específicas, ¿están de acuerdo? O sea, distribuyo como persona moral dividendos y yo como persona moral tengo reglas específicas y obligaciones específicas. Pero la persona física que recibe el dividendo también tiene reglas y tiene obligaciones. Es decir, no podemos ver a los dos sujetos aisladamente. ¿Quién quiere empezar? Ahora sí que para que se desplayen, porque ahí está todo el tema. Sí, claro, así es. Empiezo por el más fácil. Tomo el más fácil, ¿no? ¿Son fáciles los dos? ¿O hay un fácil y un difícil? No, bueno, si es accionista persona física, cuando es persona física, bueno, pues la persona moral tiene la obligación de distribuir o tiene la obligación de distribuir el dividendo, se pacta la distribución, reparte los dividendos y podríamos empezar por la obligación de la persona moral, que es la emisora de las acciones y que distribuye dividendos. Debe de pagar los dividendos a los accionistas con cheque o transferencia a nombre del accionista. Nada de que el accionista, oye, pues dame el cheque a nombre de mi amiguita para que ella cobre mis dividendos. No, debe ser a nombre del accionista y a la cuenta del accionista. Eso es lo que nos establece como obligación la ley del impuesto a la renta. Y además le debo de entregar su constancia en donde se va a plasmar que le estoy pagando dividendos, de dónde provienen los dividendos y si existió alguna retención. Y la tercera obligación es precisamente la retención del 10% de impuesto sobre la renta sobre los dividendos, si estamos hablando de utilidades que fueron generadas del 2014 en adelante. Si son utilidades de 2014 en adelante, la sociedad emisora debe retener el 10%. Entonces, ahí podríamos hablar de esas tres obligaciones que tiene: la forma de pago, la constancia y la retención del 10% del impuesto sobre la renta sobre los dividendos. Y ahí sería la obligación de la emisora. Ok, ¿la constancia es el denominado CFDI o hay una constancia especial para dividendos? No, es un CFDI precisamente. Ahora ya las constancias son CFDI, son timbrados y efectivamente la sociedad emisora tiene que entregar esas constancias a los accionistas, ¿sí? Esas serían las obligaciones de la emisora. Ahora, si vamos a la persona física, que es la que recibe los dividendos, ¿cuáles son sus obligaciones? Bueno, pues los dividendos tiene la obligación de, en la declaración anual, declarar esos dividendos y desde luego los va a poder acreditar el impuesto sobre la renta que pagó la sociedad emisora.
que es decir, lo del 30% una vez que el dividendo está piramidado. Cuando nos retiene el 10%, ese 10% es un impuesto definitivo y no se puede acreditar en ningún momento en la declaración anual, ¿sí? Entonces, la persona física presenta eso anual, acumula los dividendos, acredita el impuesto y bueno, pues esa va a ser su obligación que va a tener, ¿sí? Como persona física. Ahora, Eric, hay un aspecto también importante que es el impuesto. Claro. La persona moral tiene que pagar un impuesto cuando distribuye dividendos, porque Luis comentó que la física lo tiene que acumular, entonces, sí, pero la moral tiene que pagar impuesto cuando hace una distribución, ¿o qué ocurre en ese aspecto con la persona moral? Bueno, con la Bien. persona moral, perdón, Eric, Eric, adelante, adelante. Sí, ok, perfecto. Bueno, en ese caso, al momento de hacer un reparto de dividendos, hay que checar también el tema de lo que es la cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Por qué? Porque si la persona moral está constituida del año 2003 hacia atrás, o ya tiene una antigüedad bastante lejana a este año, entonces debe tener dos cuentas fiscales. A partir del 2014 es una cuenta en la cual se le tiene que incrementar el 10% que bien comenta el contador Luis, y del 2013 hacia atrás prácticamente deberá repartirse el dividendo, pero que provenga de la CUFIN para que en este caso no se vea adicionado el 10%. Además, perdón, esta distribución de utilidades es importante que sea conforme a la proporción en la cual hayan hecho las aportaciones al capital. Ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque eso lo marca el artículo 117 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y como bien comenta también el maestro Luis, que la distribución debe efectuarse mediante cheque, mediante transferencia, y además no olvidar que antes de repartir las utilidades de la persona moral hacia las físicas, debe, o en su caso morales, debe considerar el 5% para hacer la reserva legal. Claro, que es otro aspecto también importante, ¿no? Dice la ley mercantil que cuando no se hace la reserva legal, el administrador es responsable o sea, se le puede cobrar por no haberla constituido, ¿no? Exactamente. ¿Y ahora qué va a pasar con el impuesto en caso de que se haya retenido? Sí se considera un pago definitivo de la moral, y en su caso que lo haya acumulado la persona física, la persona moral deberá acreditarse ese impuesto que haya retenido, haya expedido el comprobante fiscal, y eso lo podemos ver en la fracción primera, si no mal recuerdo, del quinto párrafo del artículo 10º de la ley del impuesto sobre la renta. Claro, y tiene 2 años nada más, bueno, 3, ¿no? En el año en Son el que 2 se años. y 2 más, ¿no? 2 años. Y en caso Fíjate que o sea, se pierde el derecho también, es como las pérdidas. Si no lo acreditan dentro de esos 2 años o cuando pudo haberlo efectuado, se pierde el derecho del acreditamiento, así Claro. por el monto que pudo haberlo efectuado. Bien, Fíjate que Jesús, ¿puedes comentar algo? hay algo que aclarar. Nosotros tenemos, siempre debemos de hacer que existe solamente esa cuenta, una. Existió también y existe en muchos estados financieros, existe la famosa CUFINRE. Esa CUFINRE fue la que la que tenía la posibilidad la persona moral de reinvertir utilidades de un 5 o un 3%. Fueron 3 años los que fueron a partir de esa CUFINRE, 99, 2000 y 2001. Tenemos que ese es independiente a la CUFIN, ¿eh? O sea, cuando nosotros repartimos de esos años y reinvertimos, se tiene que pagar la persona moral esa parte. Eso fue un beneficio extraordinario hasta la fecha. ¿Por qué? Porque si existe esa cuenta, ¿sí me explico? Tendría yo que pagar, si viene de esos años, tendría yo que pagar eso que se reinvirtió, pero estamos hablando de que realmente es un beneficio. Después tenemos como bien marcaba Luis, tenemos a la otra parte de la CUFIN,
¿sí? En la cual se le tiene que retener. Y existe una que le llamo yo la CUPIER. Esa CUPIER es una cuenta de utilidad para las industrias que se dedican, que se dedicaron o que se están dedicadas, obviamente, a la energía, a la renovación de la energía, en donde también es diferente porque se tiene la obligación de que en lugar de que se deduzca las inversiones en una deducción inmediata, ¿sí? Se va a aplicar la deducción normal y eso puede provocar a que exista una utilidad. Entonces, es muy importante entender en qué proceso y de qué sociedad estamos hablando. En la inteligencia que solamente existe realmente una cuenta de utilidad fiscal, que le llaman la CUFIN, y que esa cuenta de utilidad fiscal viene de la mano, como decía Eric, por la capacidad de aportación, que yo le llamo la CUFINcita. ¿Por qué? Porque es individual. Entonces, cada uno tiene la CUFIN, que es de la empresa, y la CUFINcita, que es la que le corresponde a cada uno de los accionistas. También es importante aclarar que si yo no quiero que haya dividendos exentos, no la aplico y no pasa nada. El beneficio es que si yo en lo futuro voy a enajenar acciones o reducir, eso me va a ayudar para no pagar un dividendo. Claro. Mira, yo de acuerdo, estoy de acuerdo con el tema, el hecho de que sí es una sola CUFIN, ¿no? Pero como bien comentaba Eric y Luis, hay que separar esa CUFIN única en dos, la que se generó hasta el 31 de diciembre de Así 2013 es. y la que se generó a partir del 2014, para determinar si en la distribución de dividendos habrá que retenerles el 10% adicional a las personas físicas del impuesto sobre la renta, que es un impuesto que en el 2014 se incorporó, no sé por qué, fue un castigo a los empresarios por producir, por dar empleo, pero les aplicaron un 10% adicional que no pueden acreditar y es definitivo, ¿están de acuerdo? Y por eso hay que llevar esas dos CUFINes, ¿no? Hay que llevar esas dos CUFINes, hay que incluso separarlas, distinguirlas en los estados financieros, en nuestra contabilidad, pero bueno, es un punto también ahí específico. Ahora, viendo otra parte, me llama la atención en la distribución. Ya habló Luis el hecho de que la física lo tiene que acumular, ¿no? Tiene que acumular el dividendo, pero tienen por ahí una opción que, en mi opinión, en todos los casos les conviene, en mi opinión, y que tiene que Sí, ver con qué acumulan o qué no acumulan y qué acreditan o qué no acreditan en su declaración anual. No sé si alguien lo quiera comentar sí, porque está sí. la opción es No, un poco. la acción siempre va a convenir, por supuesto. Aquí lo único que yo le veo es lo siguiente. Ahora, ¿por qué Pero conviene? ¿en qué consiste? Jesús? Sobre todo para Ok, explicarlo. Seguramente habrá por ahí dentro del auditorio personas que a lo mejor no conozcan la materia y dicen, bueno, ya escuché a Luis, ya escuché a Eric que se tiene que distribuir dividendos siempre y cuando haya utilidades y la persona moral va a pagar el impuesto si no viene de CUFIN y se puede acreditar 2 años. La física lo tiene que acumular, pero en la anual de la física le va a dar impuesto al momento de calcularlo, de acumularlo. y ¿Y en qué como tú distribución? decías, sí les conviene porque el artículo 140 primero establece, como bien decía Luis, la obligación de acumular los dividendos. Y que si yo pretendo acreditar el ISR pagado por la persona moral, que es muy importante entenderlo, porque el propio artículo 140 me dice cuál es el ISR que se pagó. No depende si era grabado o exento. Entonces me dice que al dividendo le sume el ISR. Y es importante que dice que el ISR, para efectos de esto, ¿sí? Es el dividendo ponderado por 1.4286 y a la cantidad que se arroje el 30%,
qué es lo que se le va a acumular para que sea lo que se llama, obviamente, la acumulación ponderada del dividendo y el poder acreditar. Aquí lo importante es que el 1.4286, que para mi gusto no debería de ser, porque no es el que corresponde a la utilidad realmente pagada, porque recordemos que nosotros tuvimos un ISR pues, al 28, al 30, al 31, al 32, sí, hasta el 35 llegamos a tener cuando la persona física pagaba el 40% de impuestos. Entonces, esa vida de impuestos que hemos estado pagando por el dividendo no va en relación con el 1.4280. ¿Por qué? Porque no es el que corresponde al que sería del 30%, que es el que se paga. Pero sí le conviene porque lo va a ponderar. Es importante aclarar también que dentro de lo que es el dividendo, que supuestamente la acción es indivisible, el propio artículo 182 establece la posibilidad de que exista la copropiedad y que se divida en tantos copropietarios como son o consortes de sociedad conyugal, ahora sí que se divide ese dividendo entre los partícipes. Y si uno de los partícipes no causa o no llega al 30 o 35%, siempre le va a resultar un impuesto a favor. Y eso es importante entenderlo porque siempre es conveniente que se acumule, que además es una opción, ¿sí? Entonces, siempre va a convenir y la mayoría de las personas no lo toma en cuenta, sobre todo si no tiene un buen asesor o si no tiene alguien que está colegiado en la Asociación Mexicana de Contadores, que son los que sí conocen, ¿o no es así? No, seguro que sí. Hay dentro de ese artículo, Eric Luis, de ese artículo 140 que habla de la acumulación y el factor del que comentó Jesús y esta opción de acumulación y de pago del impuesto para la física, hay otros conceptos que la ley considera o el lenguaje coloquial que manejamos, le denominamos los famosos dividendos. Se fue la voz, Miguel. Ya no lo escuchamos. Creo que se me está deteniendo la transmisión, no sé si me escuchen. Sí, pero si quieres repetir el cuestionamiento. Sí. No, pues te refieres a los dividendos fictos, ¿no? Lo que le damos un tratamiento de... Que no son dividendos. No son dividendos, pero la autoridad le da ese tratamiento, ¿no? Exacto. La fracción primera precisamente es con la que empezamos, en donde dice que los intereses que se pactan conforme a la ley de sociedades mercantiles, pues se van a considerar como dividendo para efectos fiscales. La fracción segunda del 140 habla de los préstamos a los socios o accionistas. Aquellos préstamos que se otorguen a los socios accionistas, también se les va a dar tratamiento de dividendo ficto, a menos que cumplan ciertos requisitos, como son que sea una consecuencia normal de las operaciones de la persona moral. Digo, si la persona moral se dedica a otorgar préstamos, bueno, pues es normal que pueda otorgar préstamos también a sus accionistas, que sean a plazo menor de un año y que se cobre un interés por lo menos, igual o superior a la tasa de recargos para prórroga de créditos fiscales que se publiquen en la Ley de Ingresos de la Federación. Y todos estos requisitos se deben de cumplir. Si no se cumplen, entonces pues ya se va a considerar lo que sería un dividendo ficto. Entonces la fracción segunda habla de préstamos a socios accionistas y se le da ese tratamiento de que se va a considerar como un dividendo. La fracción tercera habla de las erogaciones. Permíteme, Luis, es importante algo que tengo que aclarar, perdóname. Sí, claro. Recordemos que esa fracción segunda tiene, aparte en el último párrafo del artículo 10, la situación que es el 30% y es un pago definitivo. Ese no se pondera, porque tampoco proviene de la CUFIN. ¿No es así, Luis? Sí, efectivamente, hay un criterio normativo y además en la ley así lo establece, que los préstamos a los socios o accionistas
o incluso los no deducibles, que es la siguiente fracción, se considera que no provienen de la CUFIN. Por lo tanto, cuando caemos en estos supuestos, se tendría que pagar el impuesto sobre la renta. Es correcto, totalmente de acuerdo en cuanto a ese punto de aclaración de préstamos a socios accionistas y también lo que serían los no deducibles, que es la siguiente fracción, que benefician a socios accionistas. Aquí en las empresas es muy común que hay no deducibles y decimos, bueno, pues ya lo mandé a no deducibles, pues no paga ya no voy a pagar el ISR. Sí, sin embargo, hay que revisar si ese no deducible beneficia a un socio accionista. Si lo beneficia, como puede ser, a lo mejor el accionista se fue de viaje con toda su familia de fin de semana y obtiene facturas del hospedaje, de los alimentos, y los mete a la empresa para que se los reembolsen. Dicen, no son deducibles, sí, no importa, métanlos como no deducibles. Sí, pero ese no nada más es el efecto, sino también el hecho de que, como lo está beneficiando al socio accionista ese no deducible, se considera un dividendo y se tendría que pagar el impuesto sobre la renta. Ahí también tenemos esa. Ese es de los más facilitos errores que comete el empresario, ¿no? Así es correcto. Fíjate, Luis y Eric, que quisiera yo regresar a la fracción primera, porque la fracción primera habla de esas acciones preferentes, pero también habla de otra forma de obtener dinero a las personas morales sin necesidad de que sea por ese concepto. ¿Cuáles serían los otros dos conceptos que serían, Eric? ¿Los tienes ahí a la mano, amigo? Así es. Aparte de los no deducibles, tenemos las omisiones de ingresos, que también lo van a considerar como parte de los dividendos, pero ingresos o las compras, pero no realizadas e indebidamente registradas. Esta es la fracción cuarta, seguida de los no deducibles. Y la modificación de la utilidad fiscal derivada de la determinación de los ingresos acumulables y de deducciones autorizadas en operaciones celebradas entre partes relacionadas, hecha por dichas autoridades. O sea, prácticamente sean como que los últimos conceptos. Esos serían los que faltan, pero de la fracción primera, si tienes ahí a la mano la ley. Así es. O tú, Luis, si son tan amables, hay que hacer mención específico de esa fracción primera, porque no nada más habla de las acciones preferentes, esas que marcó Luis de estos artículos 85 y 123, sino también habla de otros, porque ¿lo quieres darle lectura, por favor? Claro que sí. Esa fracción que se comenta son los intereses a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las participaciones en la utilidad que se paguen a favor de obligacionistas u otros por sociedades mercantiles residentes en México o por sociedades nacionales de crédito. Fíjate, entonces, si estamos hablando de obligaciones, habría que aclarar que esa es una forma de financiamiento de las personas morales que emite obligaciones, no emite acciones, ni acciones preferentes, sino emite obligaciones que obviamente también establece, como bien lo decía Luis, también establece que se va a considerar un dividendo. Independientemente de la obligación que tienen las personas morales de determinar desde el punto de vista de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuántas de esas obligaciones serían convertibles en acciones. Ahora yo les pregunto, Luis, si yo soy el director de ventas y la asamblea o los accionistas determinan y me dicen, mira, Jesús, tú eres el empleado de aquí, si tú vendes más de lo que estás vendiendo, con el mismo personal, con las mismas características, te vamos a dar un 10% de las utilidades que se haya sobre esas ventas. ¿También se considera dividendos? No, si está por sueldos y salarios, pues obviamente estamos hablando de una remuneración, es una remuneración que es como un bono, que sería un concepto variable, si está por Pero ¿no sería un dividendo si le digo que es de las utilidades? Porque habla de otros.
Lo que pasa es que no tiene calidad de socio accionista, de obligacionista, ni mucho menos. Sí, habla de otros, pero desde mi punto de vista tendría que considerarse como parte de lo que sería, no como calidad de trabajador, sino como calidad de lo que sería accionista, socio, o tener algún título que le permita tener ese tipo de rendimientos. Sí, Fíjate, cuando dice otros, sí, a lo mejor podríamos pensar que queda abierto a cualquier otro concepto que yo pague, ¿no? claro, porque ahora te pregunto a ti o a Eric, ¿también sería la PTU un dividendo? No, ahí sí no. Está repartiendo, fíjate, si a la letra dice obligacionistas u otros, cuando estás hablando de los otros y yo reparto una utilidad a los que no son socios, para mi punto de vista también es un dividendo. Y la PTU es uno, salvo que obviamente establece en el capítulo primero que se va a considerar para efectos de la ley un salario, porque tampoco es salario. Pero entonces, si habla de obligacionistas u otros, cualquier otro que esté condicionado a recibir una utilidad de la empresa por la labor que desempeña, no sé qué piensen, pero mi punto de vista es que es un dividendo y por eso lo enmarca así. No sé lo que piense Miguel. ¿Cómo ves, Miguel? Voy llegando, voy incorporándome, se me apagó aquí el equipo y Bueno, el artículo 10 comentario. el artículo 10 de la ley del ISR, hay un párrafo que menciona que para efectos de este artículo, habla de dividendos, dice, no se consideran dividendos utilidades distribuidos la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿Pero es Entonces, una utilidad? la PTU no La se utilidad. considera para estos efectos. ¿Sí? No se Ok. considera, si bien es un reparto de utilidades como tal, no es Ajá. un dividendo, no se considera como Claro, un dividendo. porque la ley te lo establece, o sea, Así del es. objeto lo saca del objeto y lo pone Ujú. como objeto en salarios porque no es salario. ¿Estás de acuerdo? Sí, Porque ya así no es. depende de su trabajo. Y cuando hablas de obligación, fíjate, yo he marcado mucho esos y he tenido algunos problemas ante el Servicio de Administración Tributaria y que es que si yo a mi director de ventas, a mi director de producción, la asamblea de accionistas o el consejo le dice que le va a dar por lo que haga adicional un porcentaje de la utilidad de lo que haga adicional, para el punto de vista de algunos abogados, y he tenido problemas y he tenido algunas discusiones en el Servicio de Administración Tributaria, eso se llama dividendo porque está dentro de los otros, al igual que estamos hablando de la PTU, porque lo saca de ese objeto y lo pone en el objeto de salarios. No sé, yo lo pongo aquí a plática, a discusión, porque pues ahora que están el nuevo mes de los UEGB o eso, y habla de los otros, pues ese también es un dividendo, porque así lo establece la fracción primera. No sé lo que piensen, ahí lo dejo también, no sé lo que piense Miguel. Bueno, en el caso de la PTU creo que es muy claro, la ley le quiso dar para la persona física un tratamiento diferente al de los accionistas, ¿no? El accionista que recibe su utilidad paga el impuesto en el capítulo octavo de la ley, que es el capítulo de dividendos e utilidades, y para la persona física que recibe esa PTU conforme al 123 constitucional, pues va a pagar el impuesto como trabajador, ¿no? Dentro de ese capítulo de salarios. Obviamente estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que no es salario, porque no es la retribución que recibe por su trabajo, sino es un derecho constitucional y tan lo entendió el legislador que cuando redactó el primer párrafo del artículo 94 de la ley, claramente dijo que son ingresos de ese capítulo los salarios, las prestaciones que derivan de la relación laboral, la PTU y lo que se le paga con motivo de separación, que son las indemnizaciones, que ya cuando ya no es trabajador, ¿no? Cuando recibe el trabajador o la persona que fue trabajadora una indemnización, generalmente cuando lo cobra o cuando lo está cobrando ya no es trabajador, ¿no? Por eso la ley tuvo que distinguir esos cuatro conceptos muy claramente ahí.
Pero, pues por ahí también tiene una exención, ¿no, Eric? El tema de la PTU, ¿no? Y este año también con su reforma. Sí, de hecho son las excepciones que se manejaron y lo vimos hace unas semanas, que también es un tema, ¿no? Porque quedaba ahí ese remanente, y ese remanente probablemente lo podían haber efectuado o regresado a las utilidades de la empresa, y esas utilidades pudieron haberse repartido a los socios, y ahí sí se considera parte del dividendo, prácticamente. Ok. Ahora, fíjese que hay un aspecto que me parece que lo tomamos general, que es el hecho de que las personas morales distribuyen dividendos en proporción al capital social o a la cantidad aportada. Uh-huh. La pregunta es, ¿habrá algún tipo de sociedad que la forma en la distribución de sus utilidades no tenga que ser necesariamente conforme a lo aportado, conforme a la participación que tengan en el capital social? Son los socios que no son capitalistas. Los socios No industriales, necesariamente hay socios capitalistas. Las mercantiles, los industriales, ¿están de acuerdo? en la Ley General de Que Sociedades ellos sí llevan Mercantiles, un porcentaje de las utilidades. sí, en el artículo 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles habla precisamente de eso. Hay socios industriales y hay socios capitalistas. Cuando hay utilidades, los socios industriales se llevan el 50% de las utilidades y no participan de las pérdidas. Entonces, Exacto. si tengo socios capitalistas y socios industriales, las utilidades es el 50% se distribuye entre los industriales y el otro 50% entre los capitalistas en proporción a la aportación de capital que tenga, a las acciones que tengan, y de esa forma es como lo vamos a repartir. Eso es lo que establece la ley para efecto de que cuando hay socios industriales y no son capitalistas. Ok, eso es en las mercantiles, ¿están de acuerdo? Así es. ¿Qué pasa? Jesús, Luis, Eric y un servidor, pues saliendo del programa, nos vamos a desayunar y decimos, pues vamos a poner un despacho, ¿no? De contadores, ¿no? Pues como que todos le entendemos a la materia y ponemos un despacho de contadores. Termina el año y pues nos va bien, ¿no? Porque si hay, como dirían, sonó la caja, ¿no? Pero resulta que el que más trabajó, pues fue Eric, el que se desvelaba, el que trabajaba, Jesús, pues el que fue el que trajo los clientes, Luis era el que siempre estaba atendiendo las consultas y las dudas que le surgían a todos, y pues yo me la pasaba haciendo programas aquí en la asociación. Entre muchos dicen que ni el matrimonio es pesado. Sí. Cuando constituimos la sociedad, pues todos aportamos lo mismo, cada quien le entró con 10,000 pesos, ¿no? Para comprar computadoras y equipo. Y a la hora de distribuir utilidades o dividendos, pues como que Eric dice, pues yo trabajé un montón. Jesús dice, pues yo traje a los clientes. Luis, yo les resolví todas sus dudas, ¿no? Y yo, pues andaba en la asociación haciendo programas, ¿no? La utilidad no la llevamos conforme a lo que cada quien aportó. Bueno, hay sociedades que se pueden determinar por ciertos porcentajes con relación a lo que cada uno va a hacer, ¿no? Y es muy común este tipo de acuerdos, porque siempre hay gente muy operativa y hay gente menos operativa, ¿no? O sea, si Eric es el mejor como técnico contable fiscal, pues obviamente va a ser su función. Y podríamos determinar que independientemente de eso, se distribuye una cantidad diferente. Y Luis, como es el que atendía a los clientes y por su gran conocimiento fiscal y contable, pues es el que los convencía de lo que se tenía que hacer, ¿de acuerdo? Y bueno, dice, yo salgo a la calle, conozco mucha gente, los invito a que les podamos prestar un servicio, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos a la cara de la sociedad, que es la cara social, la cara de los medios, que eres tú. Y todos intervenimos, porque aparte así es,
intervenimos en la realización del producto terminado. Sí, por supuesto, sí podríamos, sobre todo yo pienso que en la que sí se podría hacer es en la sociedad de responsabilidad limitada o en otra sociedad que no son de las más usadas, porque son esas dos, sí, en la cual la distribución pueda ser diferente de acuerdo al trabajo desarrollado o a la proporción que nosotros queramos darle al valor que nos da todo ese 100%, ¿no? Y esto es Claro, muy mire, una de ellas es la sociedad civil, considero yo. Así es, sí. En la sociedad civil, precisamente, en el Código Civil, establece que cuando son socios industriales y se le va a asignar el dividendo o la remuneración al socio industrial, es considerando el trabajo que está realizando como si lo estuviera haciendo otra persona. Si no fueras tú el que lo está haciendo y contratáramos a otra persona, ¿cuánto se le estaría remunerando? Es una forma de determinar la cantidad que se le va a asignar a cada uno de los socios. Precisamente en la sociedad civil sí lo contempla para asignarle a cada socio lo que sería la remuneración o dividendo en base al trabajo que está realizando. Claro. Fíjense, otra sociedad que también dentro de la misma ley es muy clara y establece una regla parecida son a las cooperativas. La Ley General de Sociedades Cooperativas también permite que la distribución de rendimientos entre los socios se realice en función al trabajo aportado, a la calidad de socio, otros aspectos que se tomen en consideración para evaluar y poder asignar o distribuir los rendimientos. Las cooperativas son otro tipo de sociedades que son poco utilizadas, que de alguna manera han sido mal vistas por la autoridad, obviamente porque se manejaron de alguna manera en el pasado como empresas de remuneración, etcétera, pero es un tipo de sociedad que la verdad tiene una forma de distribución que puede ser no exactamente conforme a lo aportado, sino de acuerdo a lo que los socios decidan y de acuerdo a la calidad y el trabajo que se realice. Entonces, esto, sobre todo porque las reglas pueden ser diferentes, ¿no? Pueden ser diferentes en cada una de las sociedades que tengamos. Sí, fíjate que tú tocaste un tema que a lo mejor algún día le entramos, a lo que es la sociedad cooperativa, porque hay la de producción, que es a la que te refieres, hay la de servicios, ¿sí acuerdo? Y hay la de inversión. Entonces, hay una que obviamente la de servicios es un no contribuyente, está en el título 3. Sin embargo, las otras dos, una es el rendimiento, sería como lo marcaba yo hace un momento, sería un interés, ¿de acuerdo? Porque es una sociedad de inversión, una cooperativa de inversión. Y entonces esa sería de interés. Y obviamente la de servicio, que es la muy utilizada desde el punto de vista, vamos a hablar en el agro, por ejemplo, que nosotros los 4 tenemos terrenos y vamos a una cooperativa para que nos salga más barato el maíz o compramos todo el equipo para las rastras y para el cultivo, para que lo utilicemos todos, etcétera. Ese es otro tipo de cooperativa, pero que es obviamente la de servicio, que es un servicio interno con otro tipo de situaciones y de obligaciones que nos va a ayudar a llenar un objetivo independientemente, obviamente, de la obtención del ingreso. Claro. Que también es muy importante. Por eso es importante conocer el derecho federal común, porque el derecho federal común, que es el que estamos tratando, si me explico, sin ese conocimiento del derecho federal común, no podríamos aplicar ningún impuesto, ¿no? Ninguna contribución. Claro, es supletorio el derecho común, en términos del artículo 5 del Código, y en la materia fiscal no está regulado todo, si están de acuerdo. Si yo quiero ver el concepto de personas morales, me da relativamente un concepto, pero no me dice cada una de ellas en específico, no me da muchos conceptos que tenemos que acudir al derecho común. Pero bueno, tuvimos un muy buen programa, con bastante audiencia, casi 100 personas conectadas en vivo. Estamos llegando a la parte final. Entonces, antes de cerrar el programa, quisiera que nuestros invitados pues, nos dieran un último comentario
y pues también, ¿por qué no una sugerencia, recomendación, queja, dolencia, angustia, lo que quieran para poder cerrar el programa como debe de ser? Claro, y agradecer a Alberto Valencia, Laura Aguilar, Salvador López, Lupita Zárate, Pepe Luigi, Rosa Ramos, Luis Delgado, Verónica Fernández, Aida Cruz, Joshua Hernández, Sandra dice que es excelente, Norma Ojeda, etcétera, que son los que nos mandan presentes aquí. Rolando Hernández, saludos a todos y gracias por el tema. Y obviamente, pues, que nos dé también qué tema les gustaría que tratáramos para estudiarlo. Y como ven ustedes, no nos ponemos de acuerdo y muchas veces podemos tener algunas grandes diferencias que las pondremos a platicar en la comisión fiscal y bueno, pues cada quien tenemos nuestras vivencias, ¿no? Claro, pues, Luis, tu comentario. Bueno, pues es un tema muy amplio, no nos da tiempo en tan poquito espacio, pero utilidades o dividendos que se reparten pagando con acciones. No comentamos que cuando se reparten dividendos, pero se pagan con acciones, para efectos fiscales no se considera un reparto de dividendos y no tiene tratamiento sino hasta que se reembolsa el capital. Y cuando hay reinversión de utilidades, es decir, me pagan mis dividendos, pero dentro de los 30 días siguientes viene la reinversión a capital, tampoco se considera como un dividendo, sino hasta que se reembolsa el capital. Digo, como aclaración, porque también me pueden pagar dividendos dándome acciones o pagándome el dividendo y luego lo vuelvo a invertir y se convierte en capital. Esa es una aclaración para que la tengan muy presente. Muy bien. Eric, tu comentario final. ¿Usted qué piensa? Perfecto. Bueno, más que nada aquí adicionar que es importante que sí manejen su cuenta fiscal o la cuenta de utilidad fiscal neta y la tengan separada porque es un rubro que se especifica también en la declaración anual, así como en las cuentas de orden, ¿no? Tener sus asambleas ordinarias de accionistas durante los 4 meses, después de haber, en este caso, aprobado los estados financieros, y en su caso que hayan repartido utilidades a personas morales, también las personas morales que reciban ese dividendo, lo incrementen en sus cuentas fiscales para que no tengan ningún inconveniente a futuro. Perfecto. Jesús, también tu comentario final. Bueno, Importante. siempre es importante que primero decir que no se llegó a tratar absolutamente todo. Tiene demasiadas aristas. Tocaron el tema de 30 días para reinvertir, para regresar el dinero y que te den acciones y hasta entonces es un dividendo. Pero tenemos que la obligación de pagar, si es que hay que pagar algo, se paga el día 17 del mes siguiente. Entonces, ¿qué pasa si ya regreso el dinero? Se pagó, es un pago de lo indebido, pero si se pagó el impuesto de la CUFINRE, pues así lo establece la ley, que eso, pues ahora sí que se tiene que haber pagado porque se distribuyó independientemente de que no se regrese el dinero o se regrese el dinero. Entonces, es un tema interminable, por supuesto, y es un tema muy interesante. Y bueno, pues ahora usted, dígame usted cuál es su última opinión, señor No, pues yo, la presidente. verdad, como siempre, con mucho gusto de tener a nuestros invitados y poder compartir también con Jesús, como cada viernes, el micrófono. La verdad es que Luis y Eric, pues son integrantes de la comisión que pues están ahí siempre al día con los temas que hay que revisar y pues hoy les tocó, como cada viernes, les toca a algunos de los integrantes de la comisión pues participar en los programas de la asociación. Y pues bueno, no dejar de lado, mencionar a todos los que nos están viendo, que no se olviden conectarse todos los viernes a las 10 de la mañana, que tenemos programa. Indudablemente estaremos aquí sin falta. Faltará alguno de los dos, Jesús o un servidor, pero siempre habrá programa. Entonces, los invitamos a que se conecten, que estén al pendiente de toda la programación, no solamente de esta comisión, muchas otras comisiones de la asociación tienen actividades y tienen programas también muy interesantes que son pues importantes para toda la profesión y que estén ahí al pendiente.
pues no me queda más que despedirnos, agradecer a todo el staff, a todo el equipo técnico que nos permite hacer este programa y que pues tengan excelente fin de semana, ¿no? No se les Gracias. olvide, por favor, Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, somos todos. Gracias y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.